Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Eh, Mi exposición trata sobre las propiedades de los metales, una exposición del curso de herramientas digitales para la formación. Entonces, vamos a hablar específicamente de las propiedades físicas. También existen las propiedades mecánicas, pero eso es otro tema. Dentro de las propiedades físicas encontramos la densidad, la fusibilidad, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Son propiedades muy importantes para la carrera de soldador industrial. Entonces, la densidad hace referencia a la cantidad de masa que se puede encontrar en una unidad de volumen. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos 6 cubos. Estos cubos, aunque el volumen es el mismo, pueden tener diferentes pesos. Y esto se debe porque hay diferente cantidad de masa almacenada en cada unidad de volumen. A la izquierda encontramos una tabla donde nos enumeran materiales como el acero, el oro o el aluminio, entre otros, y a la par el valor de densidad. Los valores más grandes son los que representan mayor peso en los metales. Por ejemplo, el acero tiene un valor de 7.83. La unidad de medida de la densidad es en este caso están usando el gramo por centímetro cúbico. Entonces en el acero sería 7.83 gramos por cada centímetro cúbico. Por cada cubito de un centímetro de helado hay 7.83 gramos. Eso es para el acero. En el caso del oro es más pesado que el acero y lo podemos ver con su valor de densidad. Por cada cubito de un centímetro de helado hay 19.3 gramos de masa de oro. Entonces significa que por cada cubo, en el acero solamente tenemos 7.83 gramos, mientras que en el oro tenemos 19.3 gramos. Esto hace que el oro sea más pesado que el acero. Y de igual forma en la tabla podemos encontrar otros materiales como el aluminio. Ven que es una densidad bastante baja y el aluminio es un metal. Con algunos otros materiales agregados se le puede aumentar la resistencia al aluminio y que siga siendo eh, de un peso bajo. Esto tiene interesantes aplicaciones industriales donde se requiere que el metal tenga alta resistencia y sea poco pesado. También tenemos una propiedad llamada fusibilidad. Esta propiedad hace referencia al punto de fusión de los metales. En soldadura nos interesa conocer ese valor porque así vamos a saber cuánto calor necesitamos para fundir la región que queremos soldar. En la tabla de la izquierda vemos un metal fundido, es ese líquido brilloso y se encuentra almacenado en un recipiente que se llama crisol. Y en la tabla de la derecha encontramos algunos metales con su punto de fusión. El punto de fusión como tal es una temperatura. Y tenemos dos formas, las más usadas de medir la temperatura, que sería en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, el estaño. Nos dice la tabla que su punto de fusión es de 240 grados Celsius o de 450 grados Fahrenheit. El estaño es uno de los metales que tiene el punto de fusión más bajo y es por ello de que se utiliza bastante en la soldadura blanda, es decir, la soldadura para aparatos electrónicos, tarjetas electrónicas donde se necesita colocar un punto. La soldadura con estaño es excelente. Encontramos, por ejemplo, el cobre, que nos dice que tiene un punto de fusión de 1050 grados centígrados. Y casi hasta abajo encontramos al acero de bajo carbono, que tiene un punto de fusión de 1510 grados.
Es decir, de que nosotros, si estamos soldando con electrodo revestido, debemos alcanzar esa temperatura para poder fundir el acero, para fundir las piezas que queremos unir junto con el material de aporte. Y, por ejemplo, en el caso del tungsteno, sin duda se requiere un equipo bastante potente porque para fundir el tungsteno nosotros necesitamos 3396 grados centígrados. Es más del doble de lo que necesitaríamos en acero de bajo carbono. Otra propiedad interesante en los metales es la conductividad térmica. Esta propiedad nos indica que también fluye el calor a través de un metal. Y en la imagen vemos un recipiente, una ollita, donde posiblemente se esté cocinando algo. El calor que libera la llama del gas propano podría ser, ese calor es transferido suponiendo de que estén cocinando café o, sí, café, el calor es transferido al café y pasa a través, pero ese café nosotros necesitamos tenerlo en un recipiente que no esté suelto para que no se riegue. Entonces nosotros necesitamos que ese recipiente tenga una buena conductividad térmica, es decir, que conduzca muy bien el calor. De esta forma, el calor que emite la llama lo recibe el material conductor, que es el metal, y lo conduce hacia donde está el café que queremos calentar o que queremos hacer hervir. En la tabla de la derecha encontramos los valores de conductividad térmica de algunos metales. En, en este caso vemos que, por ejemplo, el diamante es muy buen conductor térmico porque tiene valores de 2300 a 1000. Creo que ahí hay que hacer una corrección con ese valor. Pero, por ejemplo, la plata me dice que sería entre 406 y 429. Las unidades de medida de la conductividad térmica, en este momento no lo vamos a tocar. Para cálculos sí son bien útiles para saber cómo despejar ecuaciones y cómo relacionar con otras variables o propiedades físicas. Pero en este caso nos vamos a enfocar únicamente en los valores. Por ejemplo, el cobre tiene una conductividad térmica de 400, entre 372 y 410. Eso hace que el cobre sea algo difícil de soldar, porque cuando recibe el calor del... En este caso yo he visto que el cobre se suelda con soldadura oxiacetilénica. Entonces el calor que libera la llama muchas veces fluye en toda la superficie del cobre, a través de todo el cobre, y se empieza a calentar todo el cobre. No solamente el punto o la región donde queremos soldar, sino que todo el cobre se empieza a calentar. Y esto se debe a que el cobre es buen conductor. Entonces el calor que recibe de la llama lo conduce por todo el cobre. También encontramos al acero, que tiene una conductividad térmica de 47 a 58. Em, Otra propiedad física de los metales es la conductividad eléctrica y nos indica que también fluye la electricidad a través de un metal. En general, los metales son buenos conductores eléctricos. Un, un material que no sea muy buen conductor son las cerámicas, por ejemplo, que a esos materiales se les puede llamar semiconductores. Y a otro material que sea malísimo para conducir la electricidad son los polímeros o los plásticos. Esos materiales son no conductores de la electricidad, pero en general los metales sí son buenos conductores. Y por ello es de que la corriente o los cables para instalaciones eléctricas utilizan metales.
recubierto con un polímero a su alrededor o un plástico. Esto hace que el metal conduzca la energía eléctrica y el polímero aísla cada, cada alambre, aísla los cables para que no hagan contacto entre ellos. En la tabla vemos algunos valores de conductividad eléctrica. Encontramos al grafeno con el valor más alto 9.6, luego sigue la plata 6.3, luego el cobre 5.96. Vemos que la plata es mejor conductor que el cobre. La situación es de que conseguir plata es bastante costoso en comparación a conseguir cobre. El cobre es más abundante en el planeta que la plata. Por ello se utiliza el cobre como conductor. También tenemos el oro, que es un buen conductor eléctrico, pero por su alto costo no se utiliza para líneas de transmisión de energía eléctrica. Y estos valores son a una temperatura de 20 grados centígrados. Esto es importante porque los materiales cambian esta propiedad en función de la temperatura. Algunos, cuando aumenta la temperatura, se vuelven mejores conductores. Otros, cuando aumenta la temperatura, disminuye la capacidad de conductividad eléctrica. Y eso sería todo. Gracias por su atención.